Buenas noches. Vamos a esperar que se conecten algunas personas para poder iniciar esta conversación que en la noche de hoy se tratará acerca del trastorno afectivo bipolar y el trastorno límite de personalidad, que son dos diagnósticos que suelen confundirse debido a que comparten varias características en común. Sin embargo, son trastornos bastante diferentes uno de otro y que, bueno, el hecho de que pueden coexistir en una misma persona dificulta mucho el diagnóstico. Pero por supuesto, el diagnóstico adecuado de una condición, de la otra o de ambas es esencial para un correcto abordaje y tratamiento. Entonces, vamos a esperar que se conecten algunas personas. Buenas noches. Y bueno, por supuesto, estoy abierta a escuchar todas las preguntas que puedan tener al respecto a medida que vamos desarrollando el contenido, porque de esa manera podemos enriquecer más nuestra conversación acerca del trastorno afectivo bipolar y el trastorno límite de personalidad. Si tuviéramos que denotar la principal diferencia, es que el trastorno afectivo bipolar es un trastorno del ánimo, mientras que el trastorno límite, como su mismo nombre lo dice, es un trastorno de personalidad. Sin embargo, como les comenté anteriormente, se pueden solapar algunas características. Entonces, ¿cuáles son estas características que se suelen solapar? Bueno, principalmente las que tienen que ver con la impulsividad, con la inestabilidad emocional o con la presentación de las emociones de una manera bastante intensa. Sin embargo, cuando hablamos de este aspecto emocional, bueno, en el trastorno límite de personalidad, si bien cada persona con este diagnóstico lo experimenta de forma diferente, la generalidad nos indica que puede existir diferentes emociones en un mismo día, incluso dentro de pocas horas puede existir esta labilidad emocional característica de este trastorno de personalidad. En el trastorno bipolar esto también ocurre. Hay emociones, una presentación de un periodo de depresivo, un periodo hipomaníaco o maníaco, en el cual hay emociones opuestas una a la otra y que en específico en el periodo maníaco o hipomaníaco puede haber mucha impulsividad que lleve a actos que también pueden ocurrir en el caso de el trastorno límite de personalidad, como pueden ser las compras compulsivas, gastos compulsivos, puede ser conducta sexual irresponsable, puede ser realizar acciones que la persona normalmente no haría. Sin embargo, la diferencia con el trastorno límite es que durante un episodio maníaco o hipomaníaco puede durar o se caracteriza porque dura varios días, varias semanas, y lo mismo ocurre con el episodio depresivo, varios días, varias semanas, cosa que no ocurre en el trastorno bipolar. Es decir, en el trastorno límite, disculpen. Es decir, que en el trastorno bipolar podemos ver que este cambio desde el polo depresivo al polo maníaco e hipomaníaco dura varias semanas, varios días, y podemos distinguir claramente un episodio del otro, cosa que en el trastorno límite no es así. Si bien pueden compartir estas manifestaciones de impulsividad en lo que les estaba comentando de los gastos innecesarios, cierto tipo de conducta
sexual que la persona pues no tendría normalmente. Entre consumo de drogas, consumo de alcohol, entre otras conductas que están más del lado de la impulsividad. Si hasta ahora tienen alguna pregunta al respecto, bueno, por favor siéntanse libres de irlo comentando para poder ir enriqueciendo la conversación. Entonces, tenemos hasta ahora esas dos, que una obedece a un trastorno de la personalidad, otro es un trastorno del ánimo y que si bien comparten características como la impulsividad, como la labilidad emocional, la manera en que se presenta la una y la otra es bastante diferente, ¿no? Bastante diferente, ¿no? De una de otra. También podríamos decir que en el abordaje existen diferencias. Por ejemplo, en el trastorno límite de personalidad, la piedra angular del tratamiento es la psicoterapia. Y si bien en el trastorno límite, además de la psicoterapia, se puede proponer un esquema farmacológico, es algo pues complementario. ¿Qué sucede con el trastorno bipolar? Bueno, que en el trastorno bipolar la piedra angular es la parte farmacológica, porque sabemos que hay más factores biológicos asociados al desarrollo de este trastorno y que si bien se puede incorporar un esquema psicoterapéutico, pues digamos que la parte farmacológica pues no es algo opcional en el tratamiento del trastorno bipolar, sino que es algo que tiene que estar allí presente, ¿no? Entonces, por esto enfatiza aún más la importancia de realizar un diagnóstico correcto para que el tratamiento pues también pueda ser correcto y efectivo. Acá me voy a permitir revisar algunos apuntes que pueden enriquecer esta conversación. Bueno, también les había comentado que si bien se puede distinguir por este tipo de cosas, pues también una persona puede tener trastorno límite de personalidad y a la vez poder presentar trastorno bipolar. Entonces, también otra característica quizás que podría ayudar a realizar un diagnóstico en uno de estos casos es notar que cuando hablamos de personalidad siempre hablamos de un patrón rígido que se mantiene estable a lo largo del tiempo y es un patrón que incluye los pensamientos, las emociones, las conductas. Mientras que una persona con trastorno bipolar pues no necesariamente tiene que tener un tema de personalidad y que puede que en los momentos en que se encuentre en una fase depresiva o en una fase maníaca, hipomaníaca, pues podamos observar estas conductas como las impulsivas o quizás como un estado depresivo que más bien aleje a la persona de realizar las actividades que normalmente hace. No vemos que haya ese patrón rígido, a su vez inestable, y que de hecho pueden haber personas con el trastorno bipolar que cuando no están en un episodio pues pueden mantener relaciones estables, pueden pues mantener trabajos, estudios, cosa que en el trastorno al límite se ve afectado también de manera más consistente en el tiempo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Esa sería también pues otra de las distinciones, ¿no? Como la estabilidad en el tiempo, la rigidez de los pensamientos, las emociones, las conductas que están presentes en un trastorno de personalidad, a diferencia de en el trastorno bipolar. Disculpen que vemos una diferencia bastante clara y bastante marcada entre un episodio depresivo y el polo siguiente, ¿no?
Otra diferencia que podemos encontrar, bueno, en algunos casos, como sabemos, existe bipolar, diferentes tipos, ¿no? O diferentes maneras en las cuales se manifiesta el trastorno bipolar. Y bueno, ciertamente en alguna de estas maneras pueden presentarse síntomas que tengan más que ver con el plano psicótico. Sin embargo, o más bien con la pérdida del contacto con la realidad, no es algo que ocurra en todos los tipos, pero ciertamente en algunos se ocurre. Y con el trastorno límite, pues en líneas generales podríamos decir que hay un contacto adecuado con la realidad que en algunas ocasiones puede verse quizás un poco distorsionado, específicamente en aquellos aspectos que están relacionados con, valga la redundancia, relaciones interpersonales, con conflictos de ese tipo, en que, bueno, la realidad puede verse quizás distorsionada sin estar completamente alejados de, cosa que en algunos tipos de trastorno bipolar sí puede ocurrir, no en todos, pero es algo que ciertamente puede ocurrir. Hasta ahora no sé si alguna de las personas que están conectadas tengan alguna pregunta, algo que les gustaría saber. También algo que puede hacer que el diagnóstico sea más complicado es algunas manifestaciones, además de la impulsividad, por ejemplo, que también de alguna manera pues también incluye la impulsividad, está las autolesiones, los intentos suicidas, que podemos encontrarlo como un factor en común en la presentación de ambos trastornos. Sin embargo, pues quizás el móvil de uno y de otro pueda variar. Por ejemplo, en el trastorno límite, conocemos que muchas veces estos intentos de suicidio no tienen propiamente una intencionalidad suicida, sino más bien surgen como un intento impulsivo de dejar de sentir o de experimentar el dolor, eh, pero pues puede haber casos en que sí haya pues una intencionalidad abiertamente suicida, como puede ocurrir en quizás la fase depresiva del trastorno bipolar, ¿no? Eh, pero bueno, como les he comentado, pues también depende del caso por caso y que realmente pues estamos hablando de generalidades, ¿no? Es decir, depende pues de cada paciente las manifestaciones que vamos a observar. También me permito leerles algo con respecto a los factores de riesgo, que bueno, sabemos que quizás los factores de riesgo del trastorno límite de personalidad pueden ser, pero no exclusivamente, el abandono en la niñez o adolescencia, la vida familiar disociada, la comunicación deficiente en la familia y el abuso sexual, físico o emocional, lo cual también puede ocasionar trastornos de otros tipos, como un trastorno en la alimentación, trastornos de ansiedad u otros tipos de trastornos de la personalidad. Y los factores de riesgo en el trastorno bipolar también pueden ser trastornos de otros tipos, como del sueño, conflictos interpersonales, laborales, estrés excesivo, mal balance de la vida o suspensión brusca de los medicamentos, lo que podría tener su influencia entre la presentación de un episodio u otro del trastorno bipolar, ¿no? Entonces, bueno, como sabemos,
ahora ya tenemos cada vez más evidencia de que, pues, en el caso del trastorno límite, existe una pues teoría biopsicosocial detrás en la que decimos, bueno, no hay una sola causa, no hay una sola razón por la cual se presente, sino que interactúan una serie de factores biológicos y del contexto del individuo, que pues aquellos individuos que se desarrollan en un contexto invalidante con quizás un sustrato biológico, podría explicar que se desarrollara un trastorno límite de personalidad. En el caso del trastorno bipolar, pues hoy tenemos evidencia de que está más relacionado a un componente pues biológico, genético, y que, bueno, no necesariamente una persona que haya pues crecido en un entorno particularmente invalidante o hostil vaya a desarrollar un trastorno bipolar, ¿no? Porque sabemos que está más ligado a la parte biológica, ¿no? Pero bueno, sin embargo, sabemos que somos unos entes biopsicosociales y que realmente no hay una causa única de por qué se desarrolla un trastorno o el otro, si bien podemos ver que en algunos casos está más asociado a algo genético y en la interacción de esta parte genética con la parte social. ¿Ok? Bueno, hemos hablado pues bastante de las cosas en las que se parecen, las semejanzas, también hemos hablado de las diferencias, pero bueno, también podríamos decir que existen también muchos puntos en común con respecto a la parte del tratamiento, ¿no? Que si bien sabemos que la piedra angular del tratamiento en el caso del trastorno bipolar es la farmacoterapia y que en el caso del trastorno límite es la psicoterapia. Bueno, lo cierto es que independientemente de una aproximación o la otra, cualquiera de estas puede ser complementaria a la otra y pues también hay indicaciones generales que pueden apoyar en el tratamiento de una persona con uno u otro diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, la psicoeducación, no solamente hacia el paciente como tal, sino también la psicoeducación a los familiares, a los amigos, a las personas allegadas. Puede ser pues de ayuda en un proceso u el otro, o bueno, de también pues cuidar factores asociados a las vulnerabilidades biológicas, ¿no? Como sabemos, el sueño, las personas con trastorno bipolar pues deben ser sumamente cuidadosas con sus rutinas de sueño, de no desvelarse, de procurar siempre acostarse y levantarse a la misma hora en la medida de lo posible. En ambos casos, pues se recomienda, y especialmente si las personas están medicadas, pues no consumir ningún tipo de sustancias estupefacientes, no consumir alcohol. Son recomendaciones generales que sirven para o son muy efectivas en un caso o el otro. Por supuesto, seguir las recomendaciones de su psiquiatra o de su psicoterapeuta, especialmente en la parte psiquiátrica, pues realmente no quizás tomar dosis que no sean adecuadas, acudir a los controles. Y bueno, por supuesto la parte psicoterapéutica pues también aplica, ¿no? Como ser constantes con el tratamiento para que de esta manera la parte de farmacoterapia le pueda ir de la mano de la parte de la psicoterapia. Hasta ahora no sé si alguna de las personas que están conectadas tenga algunas preguntas. De todas maneras, cada cierto tiempo lo digo porque se van uniendo nuevas personas que quizás podrían tener algunas preguntas que les gustaría contestar, ¿no? O que les gustaría conocer, mejor dicho. También les podría mencionar que con respecto al tratamiento existen pues ciertas terapias, aproximaciones terapéuticas que pueden ser más útiles en un caso o el otro. Por ejemplo, bueno, sabemos que con el trastorno límite de personalidad hay ciertas terapias que
han sido, que son basadas en la evidencia, como son la psicoterapia focalizada en la transferencia, la terapia conductual dialéctica, la terapia basada en la mentalización, la terapia de esquemas, el manejo psiquiátrico general, a diferencia del trastorno bipolar, que requeriría quizás otro tipo de aproximación si es que no está en un determinado caso acompañado de otro tipo de diagnóstico. Estas personas se pueden beneficiar mucho de la psicoeducación, la terapia pues cognitivo-conductual, quizás puedan tener una psicoterapia breve, ¿no? A diferencia de, bueno, de los tratamientos para trastornos de la personalidad, que no necesariamente tienen que ser excesivamente largos, porque de nuevo vamos al caso por caso, pero pues como se tratan de otro tipo de condición, pues los tratamientos suelen ser un poco más largos, precisamente porque se basan en la psicoterapia, a diferencia del trastorno bipolar, que se puede controlar muy bien, ¿no? A través de la medicación. Otra cosa que podría considerarse como un factor en común es que independientemente de que una persona sea diagnosticada con el trastorno límite, con el trastorno bipolar o incluso con ambos, suelen ser personas que suelen, valga la redundancia, ser objeto de mucho estigma, ¿no? Es decir, cualquier persona escucha estos diagnósticos y se alarma y dice, bueno, esto quiere decir que esta persona quizás no pueda alcanzar ciertas metas, como mantener un trabajo, terminar una carrera universitaria, tener una familia, tener relaciones interpersonales saludables, tener hijos, etcétera, ¿no? Cualquier meta que nos podamos plantear, y lo cierto es que sí es posible, que es importante que las personas sepan que hoy por hoy contamos con tratamientos basados en la evidencia a nivel de psicoterapia, a nivel de farmacoterapia, con los cuales una persona con un diagnóstico, el otro o incluso con ambos, con constancia, con cumplimiento del tratamiento, pueden lograr estabilizarse emocionalmente, pueden integrar su identidad, pueden remitir de los episodios depresivos o los episodios maníacos y pueden llevar una vida como quieran vivirla, ¿no? Que puedan alcanzar estos objetivos. Es algo posible, y por eso pues es también como una invitación a que podamos reconsiderar esos mitos que quizás existen alrededor de estos trastornos, y que sepamos que el cambio terapéutico es posible, que la remisión de síntomas de un episodio depresivo, un episodio maníaco, pues también es posible, ¿no? Entonces en ese caso sería pues algo más que tienen en común, ¿no? Que suelen ser como diagnósticos que suelen pues generar bastante estigma en la comunidad en general. Pero bueno, para eso pues estamos aquí para generar o para desmitificar estos trastornos, ¿no? Y que bueno, saber que la utilidad de colocar esta etiqueta es lo que nos ayuda a estructurar un tratamiento y no a crear la identidad de una persona en base a un diagnóstico, ¿no? Porque bueno, somos personas por encima de todo. Entonces, bueno, mientras quizás espero que otras personas se puedan conectar o dejar alguna de sus preguntas, me gustaría tomar la oportunidad para recordarles que este 18 de mayo, a propósito del trastorno límite de personalidad, vamos a tener un workshop internacional donde vamos a estar con profesionales de México, de Argentina, de Perú, de Venezuela, de Ecuador, en el cual pues vamos a abordar diferentes terapias basadas en la evidencia, y va a ser pues una jornada de actualización
Y bueno, que sepan que todavía tenemos descuentos disponibles para las personas que deseen inscribirse y que bueno, no tarden en hacerlo porque bueno, las vacantes ya quedan poquitas y poco a poco se van llenando. Esto va a ser el sábado 18 de mayo eh, por 10 horas académicas, desde 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Perú. Y bueno, eso sería mi recordatorio por la noche de hoy. Ha sido un placer para mí poderles acompañar en este live breve que hemos tenido el día de hoy sobre este tema tan interesante. Y bueno, además de hacerles la invitación al workshop, les recuerdo pues que sigan atentos a nuestras redes porque a lo largo del año pues todavía vamos a tener más información acerca de trastornos de personalidad y su tratamiento. Por aquí les habló Alejandra Díaz, psicoterapeuta, psicóloga de IP. Y bueno, espero que tengan un excelente fin de semana y muchísimas gracias por escucharnos.